Bien, vamos a orar en esta noche para que también el Señor siga obrando, hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias a ti por tu bondad. Gracias por la obra de la cruz, porque Jesucristo ha triunfado sobre la muerte y aún sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es sobre Satanás. Y gracias queremos darte porque Él está a tu diestra, intercediendo por nosotros, y es por quien tenemos la victoria también. Padre, queremos darte las gracias también por tu palabra, que podemos abrirla en esta noche, rogándote de que seas tú quien estés hablándonos a cada uno de nosotros, dándonos el entendimiento, y que tu Espíritu Santo pueda iluminar, haciéndonos comprender tu palabra, y que podamos entonces obedecer el mandato que podamos recibir de ti. Te pedimos estas cosas, muchas gracias te las damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, retomando nuestro estudio en Efesios capítulo 6, hemos comenzado en el versículo 10. La sección completa va hasta el versículo 20 y después ya Pablo termina con la epístola, con la salutación. Hemos estado observando, hemos hecho ya también en uno de los sábados anteriores una observación general, capítulo a capítulo, como para hacer un recordatorio de todo lo que hemos visto. Y cuando hemos llegado al versículo 10, hemos visto, y vamos a volver a leer ahora en esta noche, que Pablo hace como una conclusión, dice ahí, por lo demás. Sí, es decir, finalmente, acá vamos a acabar, ¿sí? Acá tengo el mensaje central de todo lo que estuvimos desarrollando, concluimos con esto. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es un texto maravilloso que ya de entrada nos pone en una situación de combate, porque es evidente, Pablo estaba preso, y Pablo quizás habrá visto desfilar, por así decir, grandes cantidades de soldados que habrán estado ahí al lado suyo, custodiándolo, haciendo guardia permanentemente, y donde en ningún momento se habrán descuidado ni habrán sacado ninguna sola pieza de su armadura.
Esto es algo sumamente importante porque nos permite a nosotros entonces ver con claridad qué es lo que Pablo está queriendo decir. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo transmitir entonces en esta epístola a estos hermanos? Decíamos, por lo demás, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hemos observado, ¿no?, de que Pablo insta a fortalecerse. Literalmente asirse, agarrarse, tomarse, robustecer. Y este era el hecho de vivir sujeto, en dependencia del poder del Señor. Y es algo interesante porque dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo también está poniendo en claro que a lo largo que va, a medida que vamos a ir leyendo y estudiando, particularmente en el versículo 12, va a decir de que es necesario tal armadura que él va a enfatizar acá, porque la armadura es la armadura de Dios. Pero no solamente porque es la armadura de Dios, sino porque hay un enemigo que es el enemigo de Dios que va a procurar destruir nuestra vida. Nosotros, al pasar a ser hijos de Dios en el momento que hemos creído por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su enemigo, es decir, el enemigo de Dios, pasó a ser también nuestro enemigo. Ahora, nosotros en nuestra humana debilidad no podemos tener las fuerzas para enfrentar tal enemigo. Y por eso Pablo dice entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese poder es la fuerza en operación, en acción. Es la fuerza en acción. Pero también dice en el poder de su fuerza. Esa palabra también se puede traducir como potencia. Y hay algo muy característico de la potencia, que es la fuerza residual, es decir, es algo inherente a la persona. Y en este caso es la potencia del Señor, que está en Él mismo, toda la fuerza, todo el ímpetu inherente en Él, que le pertenece a Él. Entonces nosotros debemos nutrirnos de Él, porque en Él está esa fuerza que nosotros necesitamos. Él la posee naturalmente. Ahora nosotros debemos ir a Él, para entonces nutrirnos de su poder y de su fuerza, de su potencia. Ahora, hay una necesidad de parte del cristiano. Hay una necesidad porque Pablo va a plantear de que vamos a estar frente al combate, que estamos frente al combate. Como hemos ya dicho en otra oportunidad, en otra ocasión, los creyentes no estamos aquí como de shopping, de paseos. Los creyentes hemos sido puestos y hemos sido dejados en este mundo para poder combatir, para poder luchar, y particularmente contra las acechanzas del enemigo. No en nuestras fuerzas, sino en dependencia del Señor y aferrados a su poder para poder resistir y poder estar firmes. Ahora, Pablo dice acá, en primer lugar, el primer verbo que encontramos, y es la primera palabra del versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Esa palabra vestido es enduos, en griego, que es vestirse de una vez y luego
mantenerse siempre preparado. Como les comentaba recién, Pablo veía constantemente a soldados romanos. Él estuvo 2 años encarcelado. Y en esos 2 años habrá visto grandes cantidades de soldados romanos. Y entonces él toma esta figura porque los habrá visto quizás hacer guardia, aún a pesar del cansancio, estar ahí firmes. Y una vez que se ponían la ropa, no se sacaban. Y entonces acá Pablo dice, vestíos. ¿Sí? Vestirse una vez y mantenerse con esa vestidura de una manera firme. Siempre preparado. Siempre preparado. Y ahí dice el texto, vestidos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura. Este no es un armamento ordinario. Es el armamento de Dios. Y no es opcional. Porque dice ahí vestíos. Y es una orden, es un imperativo en el cual cada creyente debe ponerse. ¿Por qué? Debe ponerse toda la armadura. Esa palabra toda es un absoluto, ¿sí? Es decir, que no puede quedar nada afuera. Tiene que estar puesta toda la armadura y debe ser diligente en cuidar en que esté toda la armadura puesta y en el estado correcto. Esa es la responsabilidad del soldado, de vestirse y de controlar que esté toda la armadura. Pero hay algo muy importante que dice toda la armadura de Dios. Y volvemos a decir que toda la armadura tiene que ver con algo completo. No puede faltar una sola pieza porque cada pieza va complementando una con la otra para poder cumplir entonces la función por la cual está. Toda la armadura. Toda la armadura. Porque si hay una parte que queda sin cubrirse, entonces en esa área va a estar débil. Después vamos a desarrollar, cuando nos toque los versículos del 3 en adelante, cada una de las partes y vamos a dar algunos detalles más importantes sobre la armadura. Pero ahora vamos a detenernos en el texto. Y acá nos dice toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Es decir, le pertenece a aquel que es el dador de esta armadura, es Dios. Nosotros podemos llegar a poseer la armadura cuando vamos a Dios a fortalecernos y a buscar su poder, su potencia, su fuerza. Y entonces Pablo acá va a empezar a explicar. Acá viene la explicación de que por qué tenemos que vestirnos con toda la armadura. Y va a dar el propósito, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la razón. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra estar firme es permanecer en pie. Podemos decirlo de esta manera también, ¿sí? Poder estar firmes, poder estar bien parados, bien plantados. No quizás como un soldado herido que queda bamboleando y que queda en un estado... sería donde va perdiendo el equilibrio y la estabilidad. Sino que podamos estar firmes. Que podamos estar bien parados. Podamos permanecer en pie.
Ahora, hay un enemigo. Y acá nos dice el texto, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, hay alguien que está en contra. Va a ir en sentido contrario, o nosotros vamos en sentido contrario a este enemigo. Y este enemigo particularmente es, podemos decir, formidable, identificado aquí como el diablo, quien es también el acusador o calumniador que siempre está en pie de guerra, agitando y molestando. El diablo es identificado en la Biblia como Satanás, el detractor o adversario. No hay cómo evitarlo. Hay que hacer frente. Significa aquella actitud de preparación constante que el soldado mantiene para estar firme frente al enemigo para resistirlo. Esto lo dice el comentario bíblico de Efesios. Esto es algo muy importante. Es el enemigo del creyente. Es el enemigo. Y no podemos hacer de cuenta que no hay nadie. No podemos hacer de cuenta que en nuestras vidas, situaciones y cosas que van pasando, no podemos decir que ocurren porque sí. Así como Dios tiene un propósito, hemos ya dicho, Satanás también tiene un propósito con el creyente y es tratar de destruirlo, para que no dé testimonio de la verdad. Este enemigo es sutil, es astuto, sabe usar métodos para tratar de enredarnos, para tratar de derrotar al creyente, de hacerlos caer, para tratar de que la iglesia deje de evidenciar la luz de Cristo y se vea entonces embarrada con el pecado. Pero tras todo eso está Satanás. Él es aquel artífice que va a procurar presentar los diferentes engaños o pecados de una manera tan sutil que pareciera que no es malo, pero después cuando terminás mordiendo está el anzuelo, que pareciera que es alimento, pero cuando terminás mordiendo terminás esclavo. Entonces, acá Pablo nos presenta la armadura, por un lado, el imperativo que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios, con el propósito de poder estar firmes, porque hay un enemigo con el cual combatimos. Y dice ahí que podemos estar de pie contra las acechanzas del diablo, contra esta guerra que el diablo mismo va a incitar. Ahora, la razón, decíamos, para que podamos, digamos, que debemos vestirnos, es para que podamos resistir contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanzas también se puede traducir como artimañas. Es la misma palabra que aparece en el capítulo 4, versículo 14, que aparece ahí como artimañas. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si esa palabra, acechanzas, es artimañas.
En el original es metodeia, ¿sí? Metodeia. Habla de un engaño y de un método para hacer caer. ¿Sí? Al cristiano le compete estar siempre preparado y listo para hacer frente al diablo. Por supuesto, contando con el poder de Dios para poder resistirlo. Ahora, acá hay algo muy importante que debemos resaltar, porque el texto nos dice que podamos estar firmes contra las acechanzas o las artimañas del diablo. Y decíamos que las artimañas tienen que ver con la astucia que Satanás va a tender como una trampa para hacernos caer, para enredarnos. Y el texto ahí en el capítulo 4 hablaba de las artimañas del error. Es decir, muchas veces hay creyentes que permanecen en un estado de niñez porque han estado esclavos a consecuencia de las artimañas del error. Han estado esclavos del pecado pensando que no es malo lo que están haciendo, o tan malo. Y son llevados de un lado para el otro en un estado de niñez. Y dice acá el texto que el desarrollo de los dones, en el capítulo 4, tiene que ver con nuestro crecimiento. Van a ser usados para nuestro crecimiento y desarrollo en la vida espiritual. Y nos dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces acá vemos la cualidad del niño, que es fluctuante, que es llevado y que es engañado. Esa es la cualidad de un niño. Sí, es fluctuante, no está firme. Es llevado de un lado para el otro por sus emociones, por su apariencia, por sus sentimientos. Y es engañado. Es engañado. Ahora, para poder evitar eso, es necesario entonces ir desarrollándose, ir creciendo, ir madurando en la fe. Y para esto también es sumamente importante estar vestidos de toda la armadura de Dios. Porque a pesar de que muchas veces podemos tener años de creyentes y aún inclusive ser medianamente maduro o haber llegado a la madurez, pero creyentes pueden llegar a caer en la esclavitud o en esta acechanza o en esta artimaña de Satanás, incurriendo en el error. Entonces, después, vamos a ver que hay una razón. Vimos el propósito, que es para que podamos estar firmes. Pero vamos a ver ahora la razón por la cual tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Pero antes quiero mencionar una frase, y es que la naturaleza del conflicto demanda nada menos que el poder de la fuerza de Dios. La naturaleza del conflicto demanda nada menos que el poder de la fuerza de Dios, que su fuerza. Nada menos que eso. No podemos hacer frente con nuestra fuerza, ni con nuestra sabiduría. Necesitamos del Señor. ¿Por qué? Y acá nos dice el texto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra que hace el diablo no es una guerra convencional como conocemos humanamente hablando, ¿sí? Con tiros o disparos o con espadas, literalmente. Sino una lucha subversiva, en terrenos que son tramposos, con tácticas novedosas, para hacernos incurrir en su error y tenernos presos, esclavos y aún para descalificarnos. No pienses que Satanás se va a presentar siempre de la misma manera, porque siempre va a tener una estrategia diferente para presentarse. Si lo pudiste resistir en el poder del Señor y triunfaste en esa batalla, Satanás se va a volver a presentar con otra artimaña. Porque bien lo dice en el versículo 14, para que podáis resistir en el día malo. Es decir, son los días malos, decía anteriormente en el capítulo 5. Estamos en días malos. Y acá nos dice que debemos resistir en el día malo. Pero entonces la razón por la cual tenemos que vestirnos toda la armadura dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Las huestes contrarias al creyente son muchas, es decir, son muchos adversarios. Son muchos los que están también del otro lado. Pero nosotros tenemos al Señor, el cual es todo suficiente, todopoderoso, al cual a su poder nadie puede resistirse. Pero nosotros debemos estar sujetos a Él, porque los enemigos son muchos. Y acá nos dice el texto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no es contra hombres, sino contra ángeles caídos, demonios. Estos ángeles caídos son aquellos que siguen y sirven a Satanás. Estas huestes están actuando en todos los frentes de batalla posible. Y acá el texto nos dice contra principados, ¿sí? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras contra nos sugiere entonces que hay diferentes estados o condiciones en esta lucha. Es decir, como que hay un orden jerárquico quizás en medio de este combate. El enemigo está organizado. Y Pablo entonces presenta esta organización demoníaca, satánica, la cual va a ir en contra y va a luchar en contra del creyente. Dice ahí principado, dice contra principados. La palabra principado en realidad se traduce directamente como jefe o gobernante, como aquel puntero, ¿sí? Se aplica, en aplicación de orden, tiempo, lugar y rango. Es como alguien que está dominando sobre un sector, ¿sí? Y dice después contra potestades. Y es aquel que tiene la autoridad para delegar una influencia, para delegar para delegar autoridad o jurisdicción.
Es decir, marca, en este sentido es Satanás quien marca a los demonios. ¿Con quién? ¿A quién? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? Dice ahí contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta palabra de las tinieblas aparece también en varias partes del texto, lo hemos visto. Quiero simplemente recordar también de que este príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Hemos visto, y ahora vamos a hacer una conclusión final, pero que tiene que ver con aquel que ciega la mente y el entendimiento de los incrédulos. Y tiene que ver también con que nosotros en otro tiempo andábamos en tinieblas. Éramos hijos de ira, dice las Escrituras, hijos de desobediencia. Estábamos bajo este gobierno de las tinieblas. Sí, y bueno, gobernadores es literalmente gobernador del mundo. Es decir, es el gobierno satánico. Y contra huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales de maldad. Estos últimos son cosmocratores, literalmente sería gobernadores del cosmos. Tiene que ver directamente con el sistema mundial de gobierno. Todo el sistema, el cual nos rodea, está planteado del hecho para tratar de hacer callar a los cristianos, para tratar de destruir la fe cristiana, para tratar inclusive de derrocar a los cristianos, de que apostaten de la fe y se vuelvan al mundo. Satanás, como príncipe de la potestad del aire y como príncipe de las tinieblas, controla todo el cosmos y reparte su fuerza conforme a como él quiere. Cuando él va a tentar al Señor Jesús, ahí nos muestra algo muy importante. Ahí en Lucas, por ejemplo, le dice: te daré todos los reinos de los cielos y postrado me adorares. Es decir, él tiene autoridad ahí para delegar, ¿sí? Y para dar. Porque a él le fue conferido, a él le fue dado cuando el hombre pecó. Él ha tomado esa autoridad. Él ha robado esa autoridad. Él dice: a mí me fue dado. A consecuencia de que ha tentado al hombre y el hombre ha incurrido en el error, entonces eso le fue dado a Satanás. Pero bien nos dice las Escrituras también en 1 de Juan de que todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo la influencia de Satanás. Todo. Satanás, como usurpador, no aceptó la derrota de la cruz. Ni ha sido destruido todavía. De modo que actúa como siempre lo hizo, es decir, en contra de Dios y en contra de su pueblo. Pero va a llegar un día en el cual la victoria de Dios en Jesucristo por la resurrección del Hijo amado, quien ha tenido poder para entregar su vida y ha tenido poder para volverla a tomar, un día va a encarcelar a Satanás por 1000 años y el Hijo eterno de Dios, Jesucristo, reinará. Ahora también hay un calificativo importante, como dice acá, contra huestes espirituales de maldad. Las huestes de maldad, estos son enemigos. Estos enemigos utilizan sus poderes no para bien, sino para el mal.
las huestes de las tinieblas están en oposición abierta a la luz y a la verdad. Y nos dice el texto, en las regiones celestes. Esta es la quinta vez que aparece en los lugares celestiales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando particularmente leímos los primeros capítulos, cuando hemos estudiado los primeros capítulos? Aparece constantemente en los lugares celestiales, donde nuestras bendiciones que hemos recibido están en los lugares celestiales juntamente con Cristo, están en Cristo en los lugares celestiales. Pero aquí aparece por quinta vez y última vez en los lugares celestiales, hablando acerca de la batalla que tiene el creyente contra el mismo Satanás y sus demonios. Ahí es el campo de batalla, no es de cuerpos, es decir, no es de persona contra persona, sino es una batalla espiritual. Esta es la verdadera batalla espiritual. Ya vamos a entrar más en tema más adelante, cuando entremos también con el tema de la armadura, vamos a ver más particularmente. Pero el campo de acción de estas huestes es en el aire. Ese es su campo de acción, es en el aire. Ahora, a modo de conclusión, quiero que entendamos de que el creyente, los creyentes y la iglesia está en un combate constante. Y las Escrituras, Pablo le decía a estos hermanos y nos dice también a nosotros que debemos vestirnos y permanecer vestidos con toda la armadura de Dios. El conflicto básico del cristiano es espiritual. Satanás va a tratar de destruir tu tiempo con Dios. Va a tratar de debilitarte espiritualmente. Va a tratar de distraerte, ya sea, hoy tenemos muchas formas de distracción, ya sea por alguno de los medios de comunicación, ya sea con alguna persona, ya sea con algún problema, ya sea con trabajo, con el dinero, o con, vaya uno a saber, y quizás cada uno sabe y reconoce cuál es su lucha, con la cual Satanás se presenta vez tras vez para hacerte caer y hacerte distraer de tu vida espiritual, distraerte de tu crecimiento. Y decía Kent en su comentario, el libro de los Efesios, que todas las huestes de Satanás están puestas en orden de batalla contra el cristiano y contra su iglesia, a fin de malograr los propósitos de Dios donde quiera que pueda. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Entonces tendríamos que preguntarnos. El texto más adelante Pablo lo menciona en un pedido de que oren por él. Y dice ahí en el versículo 19, dice el versículo 18, orando. Les enseña a estos hermanos a que deben orar. Pero su oración tiene ciertas características, pero no las vamos a ver en esta noche. Simplemente quiero llegar a ver cuál es el punto donde Satanás quiere llegar y donde Dios tiene sus propósitos también. Dios quiere lograr algo y Pablo lo dice acá, orando, sí, por mí, dice, a fin de calabrir mi boca, dice el versículo 19, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es decir, Pablo entonces está consciente de que esta lucha, esta guerra es espiritual
Y tiene que ver con la tarea que principalmente va a tratar de hacer Satanás. Decíamos, de destruir al creyente, pero a la vez también de dejar a los inconversos, a los no creyentes, en ese estado de perdición. Que la luz del Evangelio no resplandezca sobre ellos. Ese va a tratar de ser el plan de Satanás. Va a procurar de que el creyente no predique el Evangelio, de que su vida no autentique la veracidad del Evangelio. Y como ya hemos visto también en los diferentes campos en los cuales se desarrolla la vida del cristiano, en la familia, como esposo, como esposa, como hijos, en el trabajo, como creyentes, en la iglesia, es decir, en todos los ámbitos se debe manifestar esta verdad del Evangelio. Y las personas que no son de Cristo, si estamos vestidos con toda la armadura de Dios, entonces van a poder evidenciar esto. Pero si nosotros no estamos vestidos, vamos a estar debilitados y hasta quizás caídos. A consecuencia de no buscar en el Señor su fuerza, sino de tratar al mismo enemigo con nuestras propias fuerzas. Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, lo menciona esto que estamos diciendo. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, 2 Corintios 4, 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Fíjate, dice, en los cuales el Dios de este siglo, y acá utiliza otra palabra para llamarlo a Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es tremendo esto. Satanás, el príncipe, el Dios de este siglo, dice acá que ciega el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no resplandezca. Y cuando nuestra vida no autentica la veracidad del Evangelio, entonces nosotros, en vez de estar cumpliendo el propósito de Dios, estamos cumpliendo el propósito satánico. Y entonces quiero, hermano, que podamos analizar nuestras vidas. El texto bíblico que hemos estudiado en esta noche nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder, la potencia no está en vos. Y eso marca entonces que no podemos resistir a Satanás. Y cuando lo queremos hacer con nuestro propio orgullo y arrogancia, estamos simplemente siendo muñecos usados por él. Porque él es el padre de mentira, él es el orgulloso, él es el que se ha envanecido primeramente. Y entonces estamos a merced de sus propósitos. Ahora, debemos buscar en el Señor su fuerza. Y para poder ir a Él, debemos humillarnos.
Dice ahí en Santiago, vamos a buscar. La epístola a Santiago, capítulo 4. Versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Y como consecuencia, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y dice el versículo 10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Y no es solamente una vez, sino que vivamos en esta actitud de humillación, de someternos al Señor y de buscar en Él la fuerza, porque no podemos luchar con nuestras propias fuerzas. Quiero que lo entiendas bien. No podés luchar con tus propias fuerzas. Necesitamos humillarnos. Porque Dios resiste a los soberbios. Pero qué hermosa promesa que da gracia. Da gracia a los humildes. Y si nos sometemos a Él, vamos a poder resistir al diablo en esta lucha, en este combate. Y el diablo huirá. Porque al que le va a estar haciendo frente no va a ser a nosotros mismos de manera directa, sino directamente en contra de Dios. Porque Él peleará por nosotros. Él peleará por nosotros. Así que, hermanos, ¿a quién vamos a ir? ¿Qué más podemos decir? Debemos humillarnos delante de Él y buscar en Él sus fuerzas, vestirnos, asirnos, ponernos toda la armadura de Dios. Amén. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos haces entender de que estamos frente a una batalla. Estamos en plena guerra. No estamos en el tiempo de descanso. Estamos en plena guerra ahora, donde Satanás está procurando destruir nuestras vidas. Está procurando de que nosotros nos distraigamos con las cosas vanas de este mundo. Está procurando de sembrar en nuestros corazones aquella autosuficiencia que nos hace alejarnos de ti, que hace que tú nos resistas. Porque verdaderamente toda autosuficiencia es orgullo, es arrogancia. Pero donde también, Señor, encontramos en ti la fuerza. Cuando nos humillamos y buscamos tu rostro. Cuando nos vestimos de toda la armadura que tú has provisto para nosotros los creyentes. Señor, gracias por tu palabra. Porque a pesar de que los enemigos son muchos, tú eres uno y eres el Dios todopoderoso, al cual nadie puede hacer frente. Porque tu nombre es sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla. Toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Jesucristo es el Señor. Y en su nombre te pedimos estas cosas, que nos des un corazón sencillo, un corazón humilde, para vestirnos de tu armadura
para asirnos de ti y de tu palabra, y entonces poder estar firmes con tu potencia, con tu fuerza, cuando el enemigo venga a combatirnos. Señor, te pedimos estas cosas, alabamos tu nombre, te damos muchas gracias porque Cristo es el vencedor y nuestro capitán, nuestro Salvador. En el nombre de nuestro Señor te lo pedimos. Amén.